¿Será que Dostoyevsky leyó el manifiesto que originó este libro? ¿O solo lo leyó en las noticias? ¿Y de qué manifiesto estoy hablando? Bueno, estoy hablando de el catecismo del revolucionario por Nechayev. ¿Quién fue Nechayev? Bueno, Nechayev fue un revolucionario anarquista, pero por sobre todas las cosas era un nihilista quien tenía ideas muy destructivas. Leí su manifiesto y la palabra destrucción se repite varias veces. Y todo aquel que se interponga, todo aquel o toda cosa o todo lugar o toda situación que se interponga entre él y la revolución debería ser destruido. ¿Y qué pasó? Bueno, eventualmente las cosas se salieron de control y asesinó a un estudiante, lo mató, porque supuestamente había interferido con la idea suprema de la revolución. Ahí es cuando las cosas dejan de tener sentido, porque si tú eres parte de el grupo revolucionario y vas a asesinar a tu propia gente, coño, yo creo que ahí las cosas empiezan a descarrilarse un poco. Dostoyevsky se habrá sentido muy ofendido e indignado, y gracias a eso tenemos el libro nacionalista ruso por excelencia, Los demonios. ¿Por qué nacionalismo ruso por excelencia? Bueno, no es secreto para los que ya han leído Dostoyevsky que era un gran defensor de los valores rusos y todo lo que viniera de afuera era basura. Y podría pasar coleto con esas opiniones y esas personas que no le caían tan bien. Ese era Dostoyevsky. Una persona radical, pero con un talento para la prosa, mano, impresionante. O un talento en la mano para la prosa, mejor dicho. ¿De qué se habla en este tema? Bueno, en este tema no, ¿de qué tema se habla en este libro? Él básicamente agarra este evento real de Nechayev y el estudiante Ivano, se me olvidó mencionar el estudiante Ivano, y lo dramatiza aún más. ¿Qué hace? Bueno, básicamente le da contexto familiar a la persona que se supone que es Nechayev en la historia. Un padre que lo abandona a su suerte y que dicho padre ya tenía esas ideas revolucionarias, pero que el hijo, por su propia cuenta, criado por otra persona, fue descarrilándose y agarrando ideas que no, que se escapaban mucho de el núcleo de pensamiento que tenía el papá originalmente. Es una persona totalmente narcisista, ególatra y por sobre todas las cosas, un sociópata. Sociópata. Y esta persona, Nietzsche, se veía influenciada por otro nihilista, que es el personaje más nihilista de la historia. O sea, no hay personaje más nihilista que Stavrogin. Stavrogin no hacía nada, no le interesaba nada, pero tenía un poder de atracción infinito con quienes lo rodeaban. Stavrogin decía que ninguna de las cosas que pasan en la sociedad tiene relevancia y que es lo mismo estar vivo que muerto. Otros personajes como Kirillov, que a mí me llamaron mucho la atención, que de hecho a Albert Camus, el escritor francés, también me impactó porque él decía que el hombre
sin Dios, sin tener a un Dios, debería morir, porque ya no tendría sentido seguir viviendo. Entonces él dice que si yo me suicido, yo me convierto en Dios. Una demencia. ¿Por qué llega a este raciocinio? Porque bueno, si tú no te suicidas por cobardía ni por alguna enfermedad o, bueno, no sé, el suicidio es muy delicado para dar una razón por la cual uno podría hacerlo. Pero si tú lo haces porque te dio la gana, eres más que Dios. Eso es un pensamiento que en las manos equivocadas quedaría vuelto mierda total. La horrible secuencia de eventos que suceden acá como parte del dramatismo literario que le agrega este libro, porque si bien es cierto que se basa en este evento trágico real, hay muchas cosas que son que se te escapa de las manos. O sea, como manera de demostrar que las ideas que no están en consonancia con eh, la ortodoxia rusa ni el zarismo ruso, todas esas ideas que vengan de afuera son destructivas. Y eso fue lo que termina pasando en la sociedad ficticia de Dostoyevsky. Todo esto se ve exagerado, obviamente. Ahora voy a hablar sobre mi opinión. Dostoyevsky era una persona con sus ideales bien claros y que los demostraba con una prosa, como ya dije, espectacular. O sea, hay escenas de muerte que se describen con una belleza que es difícil de creer. Pues. Qué bola que este dicho escribió así este personaje que se murió de esta manera tan poética, tan hermosa. Y no es romantizarlo, es tener la habilidad de contar una historia literaria y hacerla interesante. Aún así con los temas más sanguinarios. De hecho, en esta edición de Alianza, que por cierto se la compré a Liber Ludens, ahí está, se la compré el 28 de marzo del 2026 por $40. Esta edición de Alianza tiene un capítulo que fue censurado originalmente. Y yo pongo en el capítulo final, originalmente, final, pero no, no canónicamente final, porque ya veía. Imagínate leer hasta aquí en el diario ruso anunciando que es el final y morir en 1920 antes de conocer el capítulo censurado. Yo puse, ya veremos por qué es censurado. Y después puse, después de leerlo, ya vi por qué. Hardcore, intenso. Y es porque tiene unas ideas que a mí me parecieron una locura por parte de Stavrogin, este personaje magnético que lo que hacía era existir, pero siendo como malvado por dentro, como conteniéndose. De hecho, el capítulo censurado es su confesión a un cura, que es como un dilema moral de los curas, ¿no? De que a mí me confiesan lo que sea y yo no voy a poder decir nada. No sé si eso fue una crítica de Dostoyevsky también. Pero no sé qué otra cosa puedo decir de esta novela que no se haya dicho ya. Bueno, todas esas cosas se hayan dicho ya. Dostoyevsky es un genio, pana, de verdad. Él agarraba personajes de la vida real que no le gustaban y los ridiculizaba de una manera excepcional. O sea, hay un escritor que tengo acá por leer que se llama Turgenev, que ridiculiza uno de los personajes llamado Karmasinov, creo que Karmasinov, que es un literato así, todo ridículo, así todo pretencioso, todo porque Turgenev se viralizó, por decirlo de alguna manera online, se viralizó, estoy
reenroteado ya. Se viralizó o se hizo popular afuera, fuera de las fronteras de Rusia. Y pues Dostoyevsky no iba a tolerar eso. Entonces, paso boleto con tu persona y tus ideas. También un poco resentido porque en el inicio en el prólogo de este libro, nos dice que Turgenev era rico, estaba sano, era soltero, era europeizado o fue europeizado y ateo. Contrastando 100% con Dostoyevsky, que era mal pagado, gobierno de deuda, forzado a emborronar páginas sin cuentos para ganar lo indispensable, con que mantener a su familia y por añadidura epiléptico y obsesado amante de la ruleta. Todo lo contrario a Turgenev y por eso él en parte también lo habrá ridiculizado de esa manera. Ya, yo creo que hasta aquí es lo que yo podría decir de esta novela a grandes rasgos. Hay mucho nihilismo, el nihilismo como la vida me da igual, no me interesa, bro, vivir o morir, no me interesa. De verdad hay personajes increíbles en esta novela. Que increíbles no de wow, impresionante lo que hacen, no. Qué increíble que el humano pueda llegar a pensar esas cosas en la vida. Que tenga tan pocas, eh, tan pocas motivaciones para seguir viviendo y que opte por el cinismo como bandera de vida. El cinismo que también es protagonista en el Idiota. Esta es la novela del cinismo y esta sería la novela del nihilismo y obviamente el patriotismo ruso. Si estás interesado más en un Dostoyevsky político, un Dostoyevsky dramático, bro, te recomiendo 100% Los Demonios. A mí me encantó esta novela, pero quería hablar más a un punto de vista personal, qué opino yo de esas revoluciones y del fanatismo de los dos extremos. El extremismo revolucionario destructivo y el conservadurismo que no te lleva a nada. Y siento que ahí entra Dostoyevsky en el conservadurismo porque una cosa que quiero decir para cerrar es que las ideas revolucionarias no necesariamente tienen que ser destructivas, a menos que lleguen a las manos equivocadas, como pasó con Nietzsche, que eventualmente Nietzsche se vio influenciado por otras personas, como siempre es la historia. Entonces, ¿qué opinas de todo esto? Chao.